en la FM de RCN. 7:21. Aldair Rodríguez en la Casa de Nariño. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Hay noticia de última hora porque el presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de suspender los diálogos de paz con el ELN en medio de la escalada violenta de ese grupo armado en la región del Catatumbo. Recordemos que en las últimas horas se han registrado enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que han dejado un saldo de por lo menos 5 personas muertas entre líderes sociales y firmantes de los acuerdos de paz. El presidente Gustavo Petro hace este anuncio en medio de la crisis que ya tenía la mesa de diálogos, recordemos que estaba congelada desde el año anterior. Adicionalmente anuncia el mandatario que va a viajar el día de hoy a Tibú, al departamento de Norte de Santander, uno de los municipios donde se registra la situación más compleja de orden público en este momento, para reunirse con las autoridades locales y precisamente evaluar algunas medidas en medio de esta situación que ha desatado estos enfrentamientos, que adicionalmente pues han generado un desplazamiento masivo de las comunidades en esa zona del país. La noticia a esta hora en la Casa de Nariño: se suspenden de manera definitiva los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. Aldair, el presidente ha dicho que no hay voluntad de paz, es decir, a esto me imagino que se está uniendo los hechos de la última semana, los planes para asesinar a uno de los asesores de Oti Patiño, del Alto Comisionado de Paz. Es un cúmulo de cosas hasta que se llenó el vaso. En efecto, ya venían sucediendo, Darcy y oyentes, varias situaciones que precisamente pues generaron este ambiente de tensión en medio de los diálogos de paz, no solo en la región del Catatumbo, sino también en la zona del suroccidente del país, en Cauca, en el Valle del Cauca, donde han sucedido varios hechos que, según nos dicen aquí en la Casa de Nariño, han indignado al presidente de la República y finalmente ha generado esta decisión que se habría tomado el día de ayer en una reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, y con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. De hecho, escuchábamos a Cristo en la mañana y nos decía que el gobierno rechaza y le exigía a estos grupos terroristas cesar la violencia, y adicionalmente nos dijo fuera de micrófonos que pronto se anunciarían medidas en el marco de esta situación humanitaria que se vive en la región del Catatumbo. El presidente Gustavo Petro ha tomado entonces la decisión a raíz de varios hechos que han ocurrido específicamente en las últimas horas en varias regiones del país y en la región del Catatumbo, que, como ya hemos dicho, pues ha generado bastante alerta por parte del gobierno nacional, que se trasladará hoy no solo el presidente de la República, sino también otros ministros de su gobierno, entre ellos el de Defensa, Iván Velázquez, para fortalecer la seguridad en esta región del país. El presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, que había venido pidiendo transparencia en todos estos procesos de negociación, en la ejecución de sus contratos, está con nosotros. Y le pido que reaccionemos en directo frente a la noticia de última hora. Doctor Luis Guillermo Vélez, ¿cómo recibe usted esta noticia? Juan, a usted, a toda la audiencia, pues creo que es como lo obvio que tenía que ocurrir, ¿no? La suspensión de unos diálogos que no iban para ninguna parte, que ha generado una violencia muy reiterada en unas zonas muy importantes del país. No se manifiesta voluntad de paz por parte de esta organización, y creo que el gobierno hace bien en esta suspensión de estos diálogos, y ojalá aproveche el gobierno para reconducirlos de una mejor manera, ¿no? No puede ser una suspensión que sea reanudada dentro de un par de semanas como si nada hubiera pasado. Creo que el gobierno tiene que reflexionar sobre esto y reconducir esos diálogos, no solamente con el ELN, sino también con todas las demás BACRIMs con las cuales está dialogando, porque esto de la paz total, en mi opinión, por lo menos, no está llevando a ninguna parte. Doctor Vélez, ¿cree usted que el término suspensión es adecuado? Y si es suspensión, ¿qué debería seguir después de esta suspensión? Pues no, a ver, entiendo suspensión como simplemente un paro temporal de esas conversaciones. Y como le decía, creo que debería aprovechar el gobierno para reflexionar sobre si esto está funcionándole. Porque si no estoy mal, esto ya ha ocurrido en varias ocasiones. Cada vez que tienen algún problema, cada vez que el ELN comete algún acto de estos, el gobierno se toma la paciencia, suspende y retoma como si nada un par de semanas después, cuando la opinión pública se le ha olvidado el hecho que causó dicha suspensión.
entonces simplemente no retoma como si nada hubiera pasado. Y ya en esta, pues vamos ya varias ocasiones que ha pasado lo mismo. Entonces sí debería el gobierno ahora que ya está con el sol de las espaldas, debería el gobierno realmente reflexionar y replantear diálogos que no han avanzado y no parece que vayan a avanzar, entre otras cosas porque el gobierno ya no va a tener la capacidad para implementar cualquier cosa que se acuerde con esta gente. Doctor Vélez, ustedes venían diciendo que además de los problemas operativos, había falta de claridad y de transparencia en las negociaciones, en los contratos, en la forma como se destinan los recursos para estas negociaciones. Habían presentado una acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que fue admitida. ¿Qué debería pasar hoy con esos recursos? ¿Qué debería pasar hoy con esos fondos? Sí, la Fundación ha venido adelantando una serie de acciones de cumplimiento, no solamente en materia de los recursos de la paz, que se manejan a través de básicamente de tres fondos. Es el Fondo Multidonantes de la ONU, el Fondo Colombia en Paz y el Fondo Especial para la Paz. Para que se dé transparencia en el uso de esos fondos. El gobierno tiene unas facultades para utilizar ese dinero y eso creemos que es bien desde el punto de vista de estructura contractual, pero la ley 2232 de 2022 obliga al gobierno a publicar toda la información relacionada con esos contratos, con la contratación, con la etapa precontractual, contractual, postcontractual de cualquier dinero que se gaste a través de estos fondos. Y el gobierno, con excusas, no ha venido publicando esa información en el SECOP. El SECOP es este mecanismo que tiene el gobierno de tiempo atrás para hacer pública la contratación. Entonces lo que la Fundación está pidiendo es que se cumpla la ley. Simplemente que estos fondos, a través de la fiduciaria que los maneja, que los administra, publiquen toda la información para que quienes hacen veeduría ciudadana los puedan mirar, los puedan analizar y puedan mirar si fueron bien contratados o no. Es la voz del doctor Luis Guillermo Vélez, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Vélez, por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos con nuestro periodista Daniel Jerez. Última hora, suspendidos los diálogos con el ELN por parte del Gobierno Nacional, por parte de la Presidencia de la República. Daniel Jerez, ¿qué había dicho literalmente el comisionado de paz Oti Patiño en las últimas horas? Sí, don Juan, muy importante esta información que surge por parte del gobierno nacional en medio de la crisis que se está atravesando por las negociaciones que se adelantaban con el Ejército de Liberación Nacional en las últimas horas por parte del gobierno. En las últimas horas, Oti Patiño, que es el alto comisionado para la paz, había rechazado unas amenazas que estaba recibiendo precisamente uno de sus asesores de la Casa de Nariño. Se trata de Álvaro Jiménez. Había dicho el comisionado de paz precisamente, don Juan, que el gobierno nacional estaba viendo que estas conversaciones que se estaban adelantando con este grupo insurgente no iban para ningún lado y básicamente se estaban convirtiendo en diálogos completamente inútiles. Escuchemos la declaración que entregó Oti Patiño en las últimas horas con respecto a la negociación que se estaba adelantando con el ELN, don Juan. El proceso con el ELN se ha venido desgastando en conversaciones cada vez más inútiles. La delegación nuestra ha tenido 2 conversaciones con el ELN en las cuales no se ha avanzado un ápice. Esta va a ser